Lo dijo en la primera hora. 8:03 en la mañana, seguimos. ¿Quién es nuestro invitado, Andrea? Juan Cueva Vivanco es un ingeniero y empresario lojano. El movimiento Acción Movilizador Independiente Generando Oportunidades Amigo lo escogió junto a la ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, como su binomio presidencial. El 1 de octubre ambos inscribieron ya su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Según su perfil en su página web personal, Juan Cueva es un ingeniero especializado en ciberseguridad, gobierno digital, inteligencia de negocios, inteligencia artificial, telecomunicaciones y energía solar. Candidato, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Andrea, Fabricio. Muchas gracias por este espacio. Un honor para mí estar aquí presente. Gracias a usted. A ver, le voy a preguntar directo y a la vena, porque más allá de las propuestas que también nos vamos a revisar derivadas del debate, hay dos cosas que creo que llamaron la atención de Juan Iván Cueva. La una, la presentación de los 25 segundos mostrando ese dibujo con imagen de los Anonymous, y la segunda es que usted dijo que está arrecho. Entonces le pregunto, ¿qué significa decir estoy arrecho, Juan Iván Cueva? Fabricio, mira, 1 hora y media, y eso era cierto, 1 hora y media en que se hablaba de Noboa, de Correa, de Lazo, que tú participaste en un gobierno, que tú participaste en el otro gobierno, que quién tiene la culpa, que quienes estaban peleando básicamente que quién era el más malo de todo eso. Y ahí fue un momento en que realmente estaba indignado, y como ciudadano fui esa voz que resonaba, y dije, yo también estoy arrecho como ciudadano de estar escuchando 1 hora y media. Y las propuestas, ¿cuándo vamos a escuchar las propuestas? Fui el único candidato que hizo 15 propuestas en todo el debate, y el resto se echaban la culpa, que tú tienes la culpa, que lo voy a extraditar, que lo voy a meter preso, y tanta cosa. Pero el término arrecho es un término que usted usa o aprovechó el momento para mencionarlo. Ese término usted, digamos, lo emplea cuando está enojado, porque entiendo que la concepción era un equivalente de estar enojado. ¿Es un término que usted usa? Por supuesto, Fabricio. Mira, y porque posiblemente... algunos lojanos me dijeron que eso no se usa en Loja. Por supuesto. Mira, Fabricio, posiblemente no me conozcas, pero yo viví 7 años en Guayaquil. He vivido ya 8 años. No se le pegó el acento. Pero era niño, de 3 a los 10 años viví en Guayaquil. He vivido acá en Quito ya 8 años, luego volví a vivir en Guayaquil 2 años, de ahí pasé a vivir en Buenos Aires, en Montevideo, en Loja, a ver si es que, mira, tengo 40 años, en Loja yo he vivido, ¿qué? 15 años, el resto de mi vida he pasado fuera, entonces tengo por ahí también una mezcla de acentos, una mezcla de dialécticos, una mezcla de jergas, porque he estado en algunos lados, y obviamente sí digo que estoy arrecho cuando me canso. Y si es que notas, Fabricio, ¿tú me notas acento lojano o no? No le notas acento. Entonces obviamente es porque he vivido en algunos lugares, y es por eso que sí tengo dentro de mi léxico eso cuando estoy cabreado. ¿Por qué llegar con el movimiento Amigo a esta candidatura? Porque con ellos hemos compartido los mismos principios, los mismos valores. Antes de entrar yo al movimiento Amigo me reuní con 2 movimientos más que, por respeto a las conversaciones que tuvimos, no los voy a mencionar, pero con el movimiento Amigo se dio la oportunidad de plantear un proyecto político, que es el proyecto político de la defensa del Ecuador, de la defensa de los corruptos, de la defensa contra los ineptos que hoy nos están gobernando. Pero ¿qué nicho ideológico tiene Amigo y cuál es su orientación ideológica, Juan Iván? Fabricio, yo me considero un socialdemócrata, me considero una persona de centro, porque considero que es importante la intervención del Estado, tanto Estado como sea necesario, tanta empresa como sea posible. En ese sentido... ¿Usted cree que pueden coexistir? Es decir, con esa filosofía usted asume que es viable la coexistencia del sector público con el sector privado, teniendo al Estado como un ente regulador, no controlador, pero permitiendo la participación del sector privado. Pero es parte de esa filosofía. Pero por supuesto, pero yo no creo, por ejemplo, en la privatización de los sectores estratégicos. Yo sí considero que existen instrumentos legales necesarios, adecuados, como las alianzas público-privadas, como las concesiones, como las alianzas estratégicas que van a poder invertir a través de capitales privados en el sector público. Amigo, tiene esa filosofía política. ¿Por qué le planteo esto? Porque resulta que hay organizaciones políticas, lamentablemente, yo entiendo que usted no es adherente de Amigo, hay organizaciones políticas que no sabemos cuál es su orientación ideológica. Amigo comulga con esa ideología. Por supuesto, somos de centro izquierda, para ya ir un poco más. Amigo es de centro izquierda. De centro izquierda, yo soy más de centro, pero se podría decir. En ese sentido comulgaría también con su fundador, Daniel Mendoza.
Y él no es fundador Claro del que movimiento él de ninguna consta como fundador de Amigo. Y ahí permíteme aclararlo. Yo he revisado el génesis, la constitución del movimiento Amigo, y en ningún momento sale Daniel Noboa. Inclusive Daniel Mendoza, y peor el otro, ¿no? Inclusive hice una consulta al CNE preguntando por él y tampoco me dieron referencia de eso, así que es posible que sea un dato equivocado el que tienes. Bien, entonces ahora, ¿cómo hacer la alianza también con Cristina Reyes? Y yo le digo esto, ¿por qué ella no de presidenta también? Ayer la habíamos escuchado como candidaturas a la presidencia. ¿Cómo fue esa conversación con ella para que los dos sean parte del binomio y cada quien ocupe la candidatura que ahora tiene? Excelente pregunta. Cuando yo me senté con Cristina Reyes, le planteé el proyecto político, que es un proyecto político que buscamos esa cohesión social que esté lejos del odio, de la polarización, el resentimiento, la persecución. La ciudadanía demanda a un político nuevo, demanda a un político joven. Obviamente luego cuando entras a la política y luego los medios de comunicación te dicen, pero no tienes experiencia en la parte política, pero la ciudadanía demanda gente joven, gente que esté comprometida por el país, que tenga experiencia. Yo tengo experiencia en el sector público, tengo experiencia en el sector privado, y entramos a la paradoja de que queremos gente nueva, pero no tan nueva, o a la paradoja del gatopardismo, que cambie todo para que al final no cambie nada. En ese sentido, Cristina se ha sumado a este proyecto político, una mujer que viene de la centro derecha, de la lucha por las mujeres, y también se ha sumado Yacu Pérez, un hombre que viene de la centro izquierda, de la lucha por el medio ambiente, de las causas sociales, y han confiado en este joven ecuatoriano de 39 años, lojano, sin acento lojano, como diría Fabricio, que tiene un proyecto que es nuevamente devolverle el poder a la ciudadanía. ¿Qué significa eso? Porque eso ya lo escuchamos en algún momento. ¿Qué significa devolver el poder a la gente? Fabricio, yo no voy a ser hipócrita. Yo sí estoy en búsqueda del poder, pero ¿sabes para qué lo quiero? Para poder solucionar la crisis energética, estoy en búsqueda del poder para poder solucionar los problemas de educación, estoy en búsqueda del poder para poder solucionar los temas económicos, estoy en búsqueda del poder para poder luchar contra la inseguridad en el Ecuador. Bien. Se mencionó mucho en el debate presidencial sobre el uso de la inteligencia artificial y usted ha tenido experiencia, digamos, en ese campo. ¿Cómo se podría transformar de alguna manera el aparataje estatal con inteligencia artificial? Escuché a muchos candidatos hablar de la inteligencia artificial como la vieja confiable. ¿Han visto ese meme donde tú sacas, abres y dices, aquí está la vieja confiable, la que te resuelve todo? La inteligencia artificial sirve para mejorar los procesos. Es una herramienta para poder potenciar al trabajador, sirve para potenciar al ciudadano, para potenciar las aptitudes que tiene el funcionario público, ya metiéndonos de cara al sector público, porque lo vuelve más eficiente. Mira, en un mundo tan globalizado y cómo avanza la tecnología de una manera tan rápida, yo ya venía hablando del tema de inteligencia artificial hace 4 años. Antes de que se hable de ChatGPT, antes de que se hable de todas las redes neuronales. Bueno, yo estudié en la universidad, inclusive una especialización en redes neuronales, cuando era joven estudiante de 18, 19 años, estudiaba ya las redes neuronales y cómo estas van a impactar en la eficiencia de los procesos. La inteligencia artificial sirve para eso, para ser más eficientes. Imagina meterlo en temas de seguridad, donde podemos reconocer patrones de rostro, o sea, reconocimiento facial. Podemos leer placas, podemos predecir comportamientos. Así vamos a poder encontrar a los más buscados del Ecuador. Y así no se van a poder esconder ni debajo de las piedras. Pero ¿cómo hablar de tecnología si en el Ecuador aún tenemos un problema de energía eléctrica? Correcto, a eso hay que ir. Tenemos que trabajar en los coyunturales. Y tampoco podemos hablar de desarrollo económico si tenemos problemas energéticos con cortes de 14 horas, con una pérdida de 8.000 millones de dólares solo en la parte de comercio. Tenemos que trabajar en la parte coyuntural. Para eso nosotros hemos propuesto un plan de energías renovables para poder invertir 900 millones de dólares en la generación de 750 megavatios. Fabricio, un megavatio significa la energía de 600 familias por un año. Yo soy especialista en energías renovables. Soy el único candidato que ha instalado más de 20 megavatios en energía solar aquí en el país. Y con 900 millones de dólares podemos implementar, con 400 millones, 500 megavatios en energía solar. ¿Dónde los vamos a implementar?
en el campo, en el Aromo, en la refinería del Pacífico, 300 millones de dólares en la generación de 200 megavatios en la transformación de los residuos sólidos en basura, en la biomasa, aunque la competencia la tiene los gas municipales, el tratamiento de la basura, podemos trabajar con ellos mancomunadamente para el desarrollo de estos proyectos. ¿Y ese plan cuánto tiempo podría tomar? Y solo para terminar, el desarrollo de los 900 millones de dólares, Fabricio, y los últimos 200 millones de dólares en la generación de 50 megavatios a través de energía eólica. ¿Qué tiempo nos puede tomar? Implementar una planta solar de 500 megavatios, 18 meses. Implementar la transformación, una planta de transformación de residuos sólidos en energía, 24 meses. ¿Y cuánto te demora implementar un parque eólico? También 24 meses. Esas son las medidas a mediano plazo. El Ecuador tiene que tomar decisiones a corto plazo para el sector energético. Lo primero, poder recuperar 350 megavatios del parque térmico del país con 80 millones de dólares. ¿Novoa no lo está haciendo? Lo está haciendo, pero todavía falta, hay muchísimo más que hacer. El presidente afirma que está en ese camino. Digo, ¿ese es el camino o no? Y por supuesto, pero es que Fabricio, pero es que no hay fórmulas mágicas en eso. Y cualquier candidato que te diga que a través de la implementación de energía solar va a evitar la crisis que se viene ahora en septiembre, es un demagogo, es un mentiroso. Yo conozco de energía, es imposible hacerlo. Entonces, reactivando el parque térmico es una opción. Segundo, ya en este momento tienen que haber las conversaciones con Colombia y con Perú para poder hacer una precompra de energía, pero sobre todo el sistema de transmisión que existe entre Loja y Azuay tiene que ser mejorado para poder aceptar o para poder comprar esa energía hacia Perú. ¿Con qué equipo hacerlo, candidato? Respecto, digo, de esta candidatura que usted tiene, que es muy nueva, ¿con qué equipo tener los ministros que se encarguen de hacer todo lo que usted nos está diciendo? Porque se necesita gente que haya venido trabajando también en el mismo proyecto, o eso es lo que pensamos, o eso es lo que queremos, ¿verdad? Gracias. Que el primer día que lleguen a Carondelet empiecen ya a trabajar. ¿Con qué equipo sería? Excelente pregunta, Andrea. Y yo hace 2 semanas vengo presentando a mi equipo, he extendido invitaciones a periodistas, no los vi en la última invitación donde presenté a mi asesor de seguridad, que es José Luis Cherres. José Luis Cherres es un ecuatoriano que ha migrado a Estados Unidos, que ha sido parte y asesor, ustedes los pueden ver en las redes sociales, ha sido asesor del grupo de seguridad de Nayib Bukele, es parte del equipo de seguridad de Donald Trump, una persona que conoce la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Estamos nosotros junto a los mejores, Fabricio y Andrea. Y yo poco a poco, en desayunos que estoy haciendo todas las semanas, estoy presentando uno por uno a parte de mi equipo. ¿Usted ya tiene equipo entonces? Por supuesto. Aparte de José Luis Cherres. Por supuesto. Todo su gabinete ya lo tiene. No, y te mentiría si que te digo que tengo todo mi gabinete. ¿Por qué razón? Porque voy a buscar dentro de los funcionarios públicos a los mejores. Porque no quiero llegar con los amigos del presidente o los amigos del presidente. O sea, si usted llega, no va a arrasar el sector público. No, de ninguna manera. No va a sacar a todo el mundo. Fabricio, dentro del sector público hay gente valiosísima que ha trabajado 10, 15 años en el sector público, que conoce ese analista de Petroecuador, debería ser el subgerente del área, o podría ser el gerente del área. Ese analista del Ministerio de Telecomunicaciones podría ser un director, un subsecretario. ¿Y por qué no pensar en un viceministro? Los puestos de confianza, sí, ellos serán puestos por parte del gobierno, pero de ahí ministros y secretarios de Estado puestos por el presidente de la República, porque son puestos de confianza. Luego, viceministros, subsecretarios, directores que salgan de las propias instituciones, porque ellos son los que conocen. No tenemos tiempo para aprender. Juan Iván, usted nos habla del asesor de seguridad, y eso me permite preguntarle en el ámbito de la seguridad. Se ha cumplido 1 año de la declaratoria del conflicto armado, 1 año además de la primera declaratoria del estado de excepción del actual gobierno del presidente Noboa. Si usted llegase a convertirse en presidente, ¿usted ratificaría ambos estatus, tanto el estado de excepción cuanto la declaratoria de conflicto armado, o no? Gracias por la pregunta, Fabricio, me la hiciste en el programa anterior, y sí, yo sí la declararía, pero no podemos vivir solo en estados de excepción. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero además no se puede, además, constitucionalmente no se puede. De hecho, ahora lo que han hecho es tratar de establecer estados de excepción focalizados. Fabricio, está bien, y estoy de acuerdo con eso. ¿Y ratificaría entonces el conflicto armado interno? Sin embargo, hay un tema importante que nadie lo ha puesto sobre la mesa. ¿Por qué no declaramos
a las cárceles, sectores estratégicos. ¿Para qué? Para que los militares puedan intervenir al 100% de sus competencias. Ese es un instrumento legal. Los militares tienen competencias en los sectores estratégicos. Bueno, yo, dentro con un decreto ejecutivo, puedo declararlo sector estratégico a las cárceles. Nuevamente, le insisto, ¿ratificaría el conflicto armado interno en el Ecuador? Por supuesto, hasta encontrar y que las aguas comiencen a bajar y poder ya eliminar los estados de excepción y el ¿Con qué nombramiento. propósito ratificaría el conflicto armado interno? Es decir, ¿usted cree que hasta el momento se ha hecho o ha servido el conflicto armado interno? A ver. Vamos, separémoslo las dos cosas. Una es que puedas tener el instrumento legal para poder atender con fuerza en las calles, y la otra cosa son los resultados. Pues no es que porque yo hago un decreto ejecutivo voy a tener excelentes resultados, porque si no, el decreto ejecutivo, el presidente hubiera firmado un decreto ejecutivo para eliminar los apagones, pues no es cierto, no funciona así. Entonces, con el decreto ejecutivo tengo las competencias y la autorización y los mecanismos legales para poder operar, pero los resultados son totalmente diferentes. Entonces, necesito ese instrumento, pero hay que seguirlo, hay que irse a los indicadores, hay que tener mejores resultados. En el ámbito económico, ¿usted ratificará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No, Fabricio, y lo dije en el debate. ¿Lo va a revisar? Lo voy a revisar. Voy a revisar los 43. ¿Qué le preocupa a usted del acuerdo con el fondo? Me preocupa que estamos comprometidos parte de los ingresos petroleros al pago del gasto corriente, Fabricio, cuando eso debería estar parte de la inversión. Parte de la inversión. Los ingresos petroleros deberían ir hacia proyectos de inversión, no hacia no hacia pago corriente. Y yo ya me he reunido con el FMI. Yo ya lo he hecho. ¿Y dónde lo hice? Si quieren decir, en el Swiss Hotel. Por si acaso, yo tengo ya reuniones con ellos y les he dicho, yo llego a ser presidente y me voy a sentar a renegociar los 43 puntos con ustedes, especialmente el compromiso de los ingresos petroleros que están hechos para gasto corriente y no para inversión. ¿Usted cree que haya flexibilidad del Fondo Monetario para revisar esos compromisos adquiridos en el último acuerdo? Han manifestado su interés en hacerlo y de hecho, ellos mismos me contaron que las condiciones las pusieron ellos porque no recibieron condiciones por parte del gobierno nacional. Entonces hubo una mala falta de gestión por parte del gobierno. ¿Cómo reconfigurar también las relaciones con la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta, digamos, que ahora mismo, y según encuestas, ahora mismo las encuestas lo dicen, Amigo no llegaría con un bloque tan pesado a la Asamblea Nacional? ¿Cómo reconfigurar entonces también esas fuerzas? El Código de la Democracia y la metodología de selección te indica que cuando alguien pasa a segunda vuelta es porque también vas a tener un bloque importante. Cuando yo pase a segunda vuelta voy a tener el favor popular del 22 al 23%, lo que significa que por el sistema de arrastre voy a tener entre 33 y 34 asambleístas en el legislativo, que me va a convertir en un bloque importante. ¿Cuál es el problema que tiene o que tuvo el mandatario Noboa? Él no tuvo pues asambleístas en todas las provincias. Nosotros, el movimiento Amigo, somos el único movimiento que tuvo primarias en todas las provincias. Somos uno de los 5 movimientos políticos que tiene asambleístas, candidatos a la Asamblea Nacional en todas las provincias. Nosotros tenemos estructura, estamos trabajando en eso. Yo estoy liderando un nuevo proyecto político para poder combatir a los corruptos y a los ineptos. Queremos una renovación generacional de políticos. ¿Usted no cree en la posibilidad de ir a una constituyente? No, Fabricio, de ninguna manera, y en ese sentido quiero ser muy enfático y enérgico. Hay una frase que siempre decía mi viejo: hay que arar con los bueyes que hay. Tenemos ya un ordenamiento jurídico que no es malo, más bien a mí me parece que es bueno la Constitución, pero obviamente hay que hacer ciertas reformas. El problema es que no saben cuáles son los instrumentos legales para poder ejecutar. Entonces, cuando no sabes qué haces, le echas la culpa a la vieja confiable. ¿Cuál es? La Constitución, así, resetear el país. Pero ¿usted no cree en el reseteo del país? No, de ninguna manera. ¿Usted cree que con la actual Constitución, con el actual marco jurídico, se puede fomentar algún cambio real? Fabricio, considero que con la misma Constitución, e inclusive con toda la Asamblea en contra, se puede gobernar, porque por eso se llama Ejecutivo, para ejecutar. El Ejecutivo tiene competencias claras. Ahora, que no sepas, que no puedes, y le quieres echar la culpa al otro, es la típica que hacen pues, los gobernantes que no saben, o que no quieren, o que no pueden, pues.
Es recurrir siempre a la vieja O sea confiable. que el plan que usted, presidente, el plan que usted registró en el Consejo Nacional Electoral, el plan que usted pretende ejecutar en caso de llegar al poder, para ejecutar ese plan no necesita la Asamblea Nacional, no están contempladas cambios normativos, reformas No, legales. Fabricio, te lo puse como ejemplo. Ya, pero le pregunto, Te lo puse, obviamente que se necesita de la Asamblea Nacional para hacer para reformas, determinadas como por cosas, ejemplo, yo estoy de acuerdo en el como por concepto del Ejecutivo para ejecutar, pero digo, el corazón de su plan no es mandar reformas legales a la Asamblea. Hay que hacer, a ver, no es que voy a mandar 200 reformas y hacer ciertas reformas, como reformas a la ley orgánica de la función judicial, para poder mejorar el proceso de selección de jueces y de fiscales, para poder depurar también a los jueces y fiscales. Obviamente que se necesita hacer ciertas reformas en la ley, más la Constitución. A ver, ¿sabes cuánta plata se va a gastar en hacer reformas en una nueva constituyente? Una nueva constituyente te cuesta 120 millones de dólares. ¿Sabes qué significa 120 millones de dólares? 120 palos. Significa que son 120 megavatios de energía solar. ¿Qué significa? Haciendo cálculos en este momento, estamos hablando de 15,000 familias. 15,000 familias que podrían tener energía gratuita por un año, por una pregunta o por no saber la Constitución que no... Yo por eso en lo personal, y yo le dije a la audiencia, y esta posición es pública, yo no estuve de acuerdo con la consulta popular del año pasado. Creo que no hacía falta esa consulta popular porque se podían tramitar reformas legales directamente en la Asamblea, máxime cuando en esa época el presidente tenía una buena relación con la Asamblea. Por supuesto, pero las consultas populares por lo general son hechas para medir el estado de ánimo de aceptación del mandatario cuando existen sus dudas, cuando existen inseguridades ya personales, se podría decir, pues no, porque todos los cambios se lo puede hacer a través de reformas, a través del legislativo, con propuestas. Candidato, de no llegar a la segunda vuelta, ¿a quién apoyaría si es que las opciones serían Luisa González y Daniel Noboa? No lo he pensado, porque estoy concentrado en pasar a segunda vuelta en ese momento. Y si no pasa en esta ocasión, entiendo y lo he escuchado, repetiría, digamos, la candidatura presidencial. Por supuesto, y yo no voy a parar, Andrea y Fabricio, yo no voy a parar hasta llegar a ser presidente de la República. El Ecuador necesita gente seria, que esté lejos de los vicios políticos, que esté comprometida por el Ecuador, que levanten causas. Y eso te lo digo porque lo aprendí cuando fui asesor de Pepe Mujica en el 2013, 2014 y parte del 2015. ¿Usted fue asesor de Mujica? Yo fui asesor técnico de Mujica en 2 años. Y ¿usted vive en Uruguay? En Uruguay yo viví 2 años. Fabricio, y el levantar causas es importante. Ya olvidémonos de las ideologías, la gente no come de ideologías. Pero sí levantemos. Pero la ideología es importante para tomar decisiones. Sí, por supuesto que es importante, Fabricio, pero te estoy diciendo que la gente tiene necesidades. A la gente no le importa si eres de izquierda o si eres de derecha, si eres de centro, si eres de arriba o si eres de abajo. Lo que le interesa es cómo vamos a hacer para que no maten a sus hijos, para que no secuestren a sus niños, para que no maten a sus padres. ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? Mucha gente, ¿cómo hago para llegar al fin del día? Eso es lo que a la gente le interesa y esas son causas, y una causa es la renovación política del Ecuador. Juan Iván, gracias por el tiempo y suerte en el resto de la campaña. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Juan Iván Cueva, candidato presidencial por el movimiento Amigo, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.